Actualmente vivimos en una época en la que consideramos el éxito según lo que para nosotros es bueno, nuestras prioridades. Tengo un compañero de trabajo que le encanta la música y para él un buen músico debe tener ciertas características. Un buen músico tiene que tener una buena voz. Mejor aún si compone y más aún si en su show no hace playback, sino que a toda su audiencia la complace con su voz. ¿Y qué más si ese artista hace un gran show de baile, un despliegue de tecnología? Pues obviamente ese artista para él va a ser el número uno. Pero si nos vamos a personas mucho más jóvenes, no les importa si canta o si no canta, si va y hace en su concierto un playback o no, porque lo que les importa es pasarla bien. Ni siquiera están escuchando lo que dice la canción, simplemente es como la melodía y sencillamente se enfocan en la melodía. No les importa la letra, pero ¿qué sí les importa? ¿Cuántos seguidores tienen en las redes sociales? ¿Cuántas personas? ¿Qué está usando esa persona? No, mira, tiene los audífonos que valen tanta plata. No, mira, es que él se tomó una foto con fulanito de tal y para él esa persona se vuelve exitoso. Pero entonces, ¿qué mira Dios en nosotros para considerarnos exitosos? ¿Qué hace que nosotros seamos como David, unas personas conforme al corazón de Dios? Me atrevo a pensar que la diferencia tiene que ver con el carácter. Y el carácter es el tema que hemos estado tocando o vamos a tocar en todo este mes de junio. Entonces, viene a mí una gran duda. ¿Qué es temperamento y qué es carácter? Porque en mi caso suelo confundirlos. El temperamento es algo innato. Es algo que ya viene desde que nacimos. Lo que te molesta, y lo que te gusta, te gusta. Pero ¿qué es el carácter? El carácter es cómo gestionas ese temperamento. Les voy a poner un ejemplo. En mi caso, yo detesto esperar. Me ofende estar mirando para el techo sin hacer nada. Y también detesto hacer fila, porque para mí es otra pérdida de tiempo. Ahora junten las dos cosas, estar en un banco haciendo fila, peor dolor. Ahora imagínense a los cajeros del banco haciendo corrillo, muertos de la risa, mientras uno está esperando haciendo fila. Entonces se va como subiendo la tonalidad, entonces el temperamento empieza como un volcán a punto de erupción que cualquier cosita lo toca. ¿Y qué tal el adulto mayor que se ve mejor que tú, pero que pasa por la fila porque es un adulto mayor, entonces se lo cuela? Entonces, ¿qué es eso tan horrible? Y siempre ha sido mi temperamento. Me gustaría decirles que en todo mi tiempo con caminar con Cristo, Él ha dominado mi carácter. Pero no, baila, sigo en las mismas. ¿Qué es lo que procuro hacer en un banco? Porque ahorita, por X o Y motivo, me toca ir muy seguido a los bancos. Yo empiezo, Padre, no miro. Señor de los cielos, ayúdame, por favor, que no se me salga el genio. Pero eso sí, ese dominio propio me dura solamente hasta que otra persona se queja. Si otra persona se queja, encuentra en mí una compañera de lucha. Yo me voy. Sí lo ve. Mire que es que no están haciendo nada. Y mire el poco de fila. ¿O qué pasa con el adulto mayor? No sé si les ha pasado. Que el nieto va y lo deja en la puerta del banco para que él hace la fila mientras él está esperando afuera, viendo el celular. Entonces, ¿qué podemos decir de mi temperamento? Baila, mi carácter no lo ha podido domar. Pero miremos otro temperamento que sí se ha domado. ¿Qué tal si hablamos del temperamento del apóstol Pedro? Recordemos a Pedro. ¿Pedro qué es? Impulsivo, apasionado, valiente. Él ni siquiera piensa antes de actuar. Pedro es completamente impulsivo. ¿Recuerdan el evento cuando el arresto de Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? Tranquilos. ¿Qué hizo Pedro? De malas, saca la espada y le corta la oreja a un soldado. ¿Y qué le dice Jesús? Tranquilo.
y va y le sana la oreja. ¿En qué estaba el temperamento de Pedro? Y ya ahí llevaba 3 años caminando con Jesús. Pero ahorita, ¿qué pasa con el Pedro que da su mensaje en Hechos? ¿Sigue siendo impulsivo? Sí. ¿Sigue siendo apasionado? Sí. Pero sabe dirigir su fuerza hacia lo que de verdad le agrada a Dios. Ese es un cambio que para mí me parece asombroso. Desde el momento en el que Pedro le corta la oreja al soldado que va a arrestar a Jesús, hasta el momento que da su mensaje en Hechos, han pasado un promedio de 50 días. El temperamento de Pedro sufrió un cambio muy fuerte en 50 días, pero también tengamos en cuenta todo lo que pasó, ¿no? Negó a Jesús, se arrepintió, se escondió tras la muerte de Jesús, se arrepintió, no creyó que había resucitado, se arrepintió. O sea, ¿cuál fue la constante? ¿Me equivoco? Me arrepiento. Me equivoco, me arrepiento. Y al final, ¿se acuerdan lo último que le dice Jesús? Se lo lleva aparte y le dice: Pedro, ¿me amas? Y no se lo dice 1, ni 2, ni 3, como para que él tenga arraigado en su corazón: Pedro, ¿me amas? Y obviamente amaba a Jesús, pero ya el temperamento de Pedro en ese momento había logrado ser dominado por su carácter. Hoy más que nunca, Dios está buscando personas con un carácter que sea conforme a su corazón. Pero como lo vimos en Pedro, eso no sale de la noche a la mañana. Eso se va forjando con base en nuestras experiencias, en nuestras disciplinas. Me atrevo a pensar que aquí todos tenemos un carácter y muy seguramente tenemos el carácter de Dios en ciertas cosas. En lo que no, pues bendito sea Dios, todavía tenemos tiempo para que Dios tenga su proceso en nosotros y podamos forjarlo. Por eso este mensaje se llama Forjado en el Fuego, porque tener un carácter conforme al corazón de Dios requiere que seamos forjados en el fuego. Y para esto quiero que tengamos en cuenta al rey David. Debo reconocer un gusto muy particular con el rey David. No sé si ahorita han notado los que estamos leyendo el devocional, que a pesar del rey David ya haber muerto, muchas veces Dios le dice a los reyes de Judá: no te castigo por amor a David, mi siervo. Y no lo castiga no porque él se haya arrepentido, al rey de turno. No lo castiga por amor a David, su siervo. Y a mí me gustaría que el día de mañana Dios pudiera decir: no lo hago por amor a Claudia, mi sierva. ¿Y qué tengo que hacer para llegar a tener ese carácter de ser conforme al corazón de Dios? Vamos a ver cómo lo hizo David muy brevemente en 6 etapas de su vida. La primera, un corazón que está humilde en lo oculto. Vamos a recordar un poquito la historia. Saúl, el primer rey de Israel, se portó mal ante los ojos de Dios. Lo desobedeció. Dios decide desecharlo. Y en el momento de que lo desecha, pues necesita un nuevo rey. Le manda al profeta Samuel y le dice: tienes que ir a ungir a mi nuevo rey. Y Samuel, muy juicioso, va. Le dice: te vas a ir a la casa de Isaí. Pero Samuel no llega diciendo: vengo a ungir el nuevo rey, muéstrame los hijos. No, él sencillamente le dice: ven y muéstrame los hijos. Entonces allí empieza Isaí, muy orgulloso. Imagínense Isaí, que llegó el líder espiritual de la época a su casa, porque es que le va a dar una misión muy importante de parte de Dios a uno de sus hijos. Y empiezan a desfilar los hijos de David. Los hijos de Isaí, perdón. ¿Y qué pasa? Samuel, cuando los empieza a ver, dice: uy, no, este está en el ejército de Saúl, es alto, fuerte, este va a ser el próximo rey. Y así va pasando uno con uno. Pero Dios, ¿qué le dice? No mires su apariencia, porque yo miro su corazón. ¿Alguna vez se han sentido invisibles? ¿Que están haciendo sus cosas y nadie los nota? ¿Que son juiciosos haciendo su trabajo y nadie los nota? Bueno, bienvenidos al club. Y en este club también está David.
Entonces vamos a leer la palabra. Primera de Samuel 16, del 11 al 13. Después Samuel preguntó: ¿son todos estos los hijos? ¿Son estos todos los hijos que tiene? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo, cuidando las ovejas y las cabras. Paréntesis. Nótese que Isaí no tenía la intención de llamar a David. Él estaba mostrando para lo que a su criterio eran sus mejores hijos. David no estaba incluido. ¿Qué sigue? Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño, apuesto, de hermosos ojos. Esto, las que estamos solteras, hay que ponerlo en el hombre que estamos buscando, ¿no? Entonces, trigueño, apuesto y hermosos ojos. El Señor le dijo: este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con aceite. El Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Entonces David es ungido para ser el nuevo rey de Israel cuando era un pastor desconocido. ¿Y esto qué nos dice? Dios forma tu carácter en lo secreto, no en la plataforma. ¿Y qué significa lo secreto? Ese es el lugar donde nadie te aplaude, donde no hay luces, donde no hay palmaditas en la espalda diciendo qué bien lo hiciste. No hay reconocimiento. Es un proceso oculto donde Dios trata tu corazón, tus intenciones, tus heridas, tu obediencia. Es el desierto de Moisés, el campo de pastoreo de David, la cárcel de José, la parte anónima de Jesús cuando vivía en Nazaret. ¿Y qué forma Dios en lo secreto? Número 1, la humildad. Aprendemos que no se trata de nosotros, ni de lo que podamos hacer. Todo se trata de Dios. Segundo, la obediencia. Les pregunto, cuando nadie nos ve, ¿hacemos lo correcto o hacemos lo que nos gusta? En lo secreto, Dios nos trata la obediencia. Tercero, la dependencia. Aprendemos a confiar en Dios y no en nuestras habilidades. Y cuarto, la identidad. Dios nos afirma quiénes somos en Él. ¿Y qué representa la plataforma? Usualmente representa posiciones de liderazgo. Liderazgo en la iglesia, en tu trabajo, en tu familia. Posiciones en las que ya te vuelves más visible. Puede ser, no sé, por ejemplo, una posición de liderazgo puede ser inclusive una posición en tu casa, como sacerdote. Esa es una posición de liderazgo, eso es una posición visible. ¿Qué representa la plataforma? En ese lugar de visibilidad, si fuiste obediente en lo secreto e hiciste lo que le agradaba a Dios, en el lugar de visibilidad lo vas a hacer muchísimo más fácil. Y la plataforma nos lleva a implementar todo lo que hemos aprendido en lo secreto. El talento, sin haber formado el carácter, nos puede llevar a un lugar de orgullo. Y del orgullo pasamos a la soberbia, y de la soberbia pasamos a la altivez, y de ahí para allá nada bueno viene. Dios no tiene prisa. Él prefiere formarte en el secreto, el tiempo que le tome, para que en la plataforma tú brilles y le puedas dar la gloria a Dios. Porque lo que se construye en la intimidad con Dios permanece. En lo secreto, en el caso de David, él aprendió a cuidar su rebaño, aprendió a matar a leones, osos, por defender su rebaño. También aprendió a adorar con pasión, escribió salmos. Y lo último, aprendió a obedecer con fidelidad. Número 2, un corazón valiente en la adversidad. Vamos a recordar la circunstancia, la escena, cuando David se enfrenta a Goliat.
Entonces, parafraseando, David estaba en el campo de pastoreo, lo llama a su padre y le dice: necesito que vayas y le lleves unas provisiones a tus hijos. En ese momento, él va y ¿qué se encuentra? Se encuentra con un ejército de Israel completamente temeroso. Hay un gigante del ejército filisteo que los está amenazando. Les está diciendo que, venga, ¿quién se va a atrever a venir? Si ustedes me matan, todos seremos sus esclavos. Pero, ¿qué hace el ejército? Está supremamente temeroso. Ninguno se atreve a ir a enfrentar al filisteo. Y llega David. ¿Y qué dice David? Pero ¿por qué no van? Ese filisteo está ofendiendo a nuestro Dios. Este filisteo está dejando completamente en deshonra al ejército de Dios. Y se ofende. Y él dice: listo, yo voy a enfrentar al filisteo. Vamos a ver qué dice la escritura. Primera de Samuel 17, 45 al 47. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Bueno, ya sabemos que David vence a Goliat con una honda y una piedra. No necesitó espada, no necesitó un ejército detrás de él. Pero más que con una honda y una piedra, me atrevo a pensar que lo defendió con fe, no con fuerza. La fe superaba su miedo. Lo que no pasaba con el ejército de Israel, el miedo superaba su fe. Su temperamento lo llevaba a que se ofendiera porque estaban ofendiendo a su Dios. Pero más le ofendía que el ejército de Israel no tomara ningún partido. Aquí vemos otra aplicación. El carácter se revela cuando enfrentamos gigantes. Yo les aseguro que en una playa, tirados tomando el sol, viendo el mar, con una piña colada en la mano, no estamos formando el carácter. El carácter se forma cuando empezamos completamente situaciones de presión, cuando tenemos crisis, cuando enfrentamos una enfermedad de un ser querido, cuando por X o Y motivo nos quedamos sin trabajo. En ese momento enfrentamos el carácter. Al enfrentar a Goliat, David no se deja dominar por el temor. Su carácter estaba cimentado en la confianza en Dios, no en sus propias fuerzas. Mientras todos veían un gigante, David veía a un incircunciso que sencillamente estaba poniendo por el piso a su Dios tan grande. En ese momento, su carácter firme lo lleva a saber quién es él en Dios y no se deja intimidar por lo que vemos. Toma fuerza de ese talento que él aprendió en lo secreto, porque él aprendió a usar su honda matando animales salvajes y lo pone y usa esa habilidad para enfrentar a ese gigante. Todos enfrentamos gigantes. En el devocional que teníamos en producción el domingo pasado, decíamos que a veces nuestra fe está fundamentada en el resultado. Voy a matar el gigante y mi fe va a estar en el gigante. No, mi fe está en Dios. Y cuando yo vea al gigante, lo que le voy a decir es: gigante, aquí está el Dios, que es más grande que tú y que te va a vencer. Esa es la fe que necesitamos. Tercera circunstancia: un corazón obediente en la prueba. Una vez David vence a Goliat, se vuelve muy famoso en Israel. Todo el mundo inclusive lo empieza a comparar con Saúl y hacen
ciertos cánticos de burla que alaban a David y menosprecian a Saúl. En ese momento Saúl empieza a sentir envidia de David y ya sabe que él es el próximo rey de Israel porque él es el que está ungido y empieza a hacerle la guerra. David sale huyendo y se esconde en las cuevas de Adulán. En esas cuevas va llegando gente que está con la causa de David. O sea, es como un club, todos contra Saúl. Y todos se juntan en las cuevas de Adulán. En una de esas campañas en las que Saúl quiere matar a David por encima de cualquier cosa, llega a las cuevas y tiene que hacer sus necesidades y entra a una cueva de esas. En ese momento vamos a ver lo que nos dice la palabra. Primera de Samuel 24, del 4 al 7. Ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en el poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se acercó sigilosamente, cortó un pedazo del borde del manto de Saúl, pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Aquí vemos que Dios le da la oportunidad a David de matar a Saúl. La cuestión es, si era lo que quería Dios, que matara a Saúl. Entonces ahorita yo les pregunto, ¿cómo es nuestro carácter cuando tenemos poder? Cuando tenemos poder, aprovechamos y tomamos venganza de aquello que ante nuestro criterio sencillamente decimos, lo puedo hacer. Somos tan, ¿cómo decirlo?, orgullosos o insensatos más bien, de pensar que eso que está pasando es una oportunidad que me está dando Dios para que vea, por fin voy a salir de esta. Imagínense a David. ¿Hace cuánto lo había ungido Samuel como rey? Yo me imagino en ese momento el perseguido, no estaba bien alimentado, estaba viviendo en una cueva. ¿Qué se le pudo haber pasado por su cabeza? No, si yo lo mato ya, al otro día me voy para el palacio y soy el rey de Israel. ¿Qué pasa cuando tenemos el poder? Somos conscientes de que el poder nos lo da Dios y ese poder Él no quiere que lo usemos para hacer su voluntad, no la nuestra. El carácter se prueba cuando elegimos, cuando tenemos el poder y aún así elegimos obedecer. No podemos justificar esas acciones que en determinado momento pasan en nuestra vida como la voluntad de Dios. Y si Dios lo permitió, es porque Dios lo quiere hacer así. Si nosotros estamos completamente seguros que lo que vamos a hacer no es correcto ante la voluntad de Dios. Y aquí viene algo que me parece interesante. David no quiere matar a Saúl, no porque tan lindo Saúl conmigo. No, él no siente nada con Saúl. Él porque lo respeta, porque es el ungido de Dios. Realmente él respeta la vida de Saúl por lo que Dios hizo con él. Eso es lo que lo lleva a decir, obedezco y no puedo atacar al ungido del Señor. David entendía que el hecho de que tuviera el poder no le daba el permiso de actuar fuera de la voluntad de Dios. Su carácter tenía un ancla y el ancla era respetar la autoridad de Dios. Otra cosa es dominio propio. El carácter no se mide solo por lo que hacemos, sino por lo que decidimos hacer cuando podríamos hacerlo. Realmente cuando tú solamente tienes un camino, no tienes por qué tomar decisiones, es bueno o es malo, no, solamente tienes un camino por hacer. Ahí no pruebas tu carácter. Pero cuando estás en un punto con una bifurcación y sabes qué puedes hacer y al mismo tiempo sabes cuál es la voluntad de Dios, ahí se forma tu carácter. Y es el momento en el que tú debes pensar tengo el poder me lo dio Dios, ¿para qué lo voy a usar? Preguntas.
¿Qué haces cuando tienes la oportunidad de vengarte? ¿Aprovechas o eliges perdonar? ¿Qué haces cuando puedes tomar un atajo? Ese atajo que le podría haber ahorrado a David muchos años de sufrimiento en las cuevas y de seguimiento de Saúl. ¿Qué hacemos? ¿Lo tomamos o esperamos pacientemente los tiempos de Dios? ¿Qué haces cuando puedes imponer tu voluntad, pero al mismo tiempo sabes que tu voluntad va en contra de la voluntad de Dios? ¿Lo haces o decides esperar? El carácter del corazón de Dios no se revela cuando no tenemos opciones, es cuando más opciones tenemos y sabemos que tenemos que elegir aquella que siempre esté alineada con la voluntad de Dios. Número 4, un corazón arrepentido en el fracaso. Vamos a recordar la historia de cuando David peca con Betsabé. Entonces estaba David ya en una edad madura, tranquilo, paseando por el palacio, seguro no tenía nada más importante que hacer, y resulta que ve a una mujer muy hermosa. La manda a llamar al palacio y la mujer le aclara: yo soy una mujer casada. Y lo mejor del caso es que está casada con uno de sus valientes que está en el ejército peleando por una causa del rey. No le importa. Tiene relaciones con ella. Y para más cuento, la señora queda en embarazo. Entonces le da angustia. ¿Y qué es lo primero que él hace? Manda a llamar al esposo. Y el muy querido le dice: descansa, vete con tu mujer. Toma, por favor, un tiempo. ¿Has luchado tan duro? Y aquí vemos un Urías heteo completamente centrado en carácter. Él dice: no, mis compañeros de batalla están en el frente. Yo no tengo derecho a irme a tomar un descansito con mi esposa. ¿Qué hace David? Pues no puede seguir con sus planes. Entonces, ¿qué le toca? Le manda una carta al ejército, al comandante del ejército. Le dice: ponlo en la primera fila. Y si muere, pues hay que pesar. Y efectivamente, Urías heteo muere. Y lo mejor del caso es que David no se ha dado cuenta. Entonces murió Urías. Betsabé, venga para acá. Ya no tengo ningún problema. Vamos a vivir juntos. ¿Quién lo hace caer en cuenta? El profeta Natán. El profeta Natán va y le dice, y es tan inteligente que le da un ejemplo en el que David dice: merece la muerte. Y Natán le dice: bueno, ese eres tú, ¿qué vamos a hacer? Y en ese momento es cuando David cae en cuenta y dice: pequé. Vamos a leer el Salmo 51:4. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Aquí es importante que a pesar de que David haya pecado, eso no le cuenta a cómo Dios lo trata en la historia, que sigue siendo un corazón conforme al corazón de Dios. Y no le quita el hecho de que es su siervo David. ¿Y esto por qué es? Porque es que Dios no busca perfección. Si busca perfección, pues si ya estás perfecta, pues apaga y vámonos. ¿Qué estás haciendo en este momento? Si estamos en esta tierra es porque todavía no somos perfectos y porque todavía tenemos que avanzar en circunstancias que nos tienen que formar el carácter. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios? ¿Un perfecto? No. Lo que busca es un corazón arrepentido, un corazón quebrantado, un corazón sensible, humilde y rendido ante Dios. Revisando las historias de Instagram de un hermano en la fe al que admiro mucho, él publicaba que en el Salmo 51:10, cuando dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva tu espíritu fiel dentro de mí, el verbo en hebreo que utiliza es bará. Y ese bará es utilizado solamente en 2 ocasiones en la Biblia, en este Salmo y en el Génesis. Y es un crear desde cero, es un crear desde la nada.
David está tan consciente de que su corazón está tan corrompido que es como si él dijera: mi corazón no tiene arreglo, yo no puedo decir que me restaures mi corazón. Le dice a Dios: crea en mí un corazón nuevo, dame un corazón nuevo, porque el que tengo está tan corrompido que no puede servirte. ¿Cuántos no quisiéramos tener un corazón nuevo? Un corazón que, a sabiendas de que el actual está corrompido, podemos tener un corazón nuevo. Y qué bonito elevar esta oración. Vamos a ver otro salmo. El mismo salmo, Salmo 51 del 16 al 17. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. Tu sacrificio, el sacrificio que sí deseas, es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás al corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Imagínense a David, rey de Israel. ¿Qué sacrificio no le podría presentar? ¿Cuántos toros, cuántos carneros, cuántas ovejas? Sencillamente para que le perdone su pecado. Pero él sabe que presentando ofrendas no va a conseguir lo que él quiere. Él sabe que lo que necesita es un corazón arrepentido y quebrantado. David escribe todo esto una vez es consciente de que cometió su pecado con Betsabé. Y en ese momento es consciente de que Dios no busca perfección. ¿Pero por qué Dios no busca perfección? Número uno, porque sabe que nosotros no podemos alcanzarla. Nosotros no somos nada para poder decir que somos perfectos, ni podemos hacer nada. Lo segundo, porque una perfección sin quebranto produce orgullo. Y vuelve y juega, produce orgullo, el orgullo produce soberbia, la soberbia produce altivez, y de ahí para adelante, apague y vamos. Realmente lo que Dios quiere es formar un corazón quebrantado, que no solo cambie su conducta, sino que cambie su corazón, que reconozca una dependencia total de Dios. Entonces, el carácter conforme al corazón de Dios no es el que nunca cae, sino el que cae, se levanta con humildad, se arrepiente con sinceridad y sigue caminando en la fe. Número 5. Un corazón quebrantado y no vengativo. Aquí vamos a ver cuando David enfrenta la rebelión de su hijo Absalón. Aunque Absalón no es el primogénito de David, en este momento de la palabra los hijos mayores habían muerto. Absalón era el mayor y era el legítimo heredero al trono. Absalón se va a vivir a Hebrón y en Hebrón empieza a hacer una especie de rebelión. Entonces él empieza y se sienta con las personas. Entonces van a contarle: no es que mire que es que yo tengo un problema X, Y, Z. Entonces él empieza a decir: si yo fuera rey, yo te ayudaría con tal cosa. Vamos a poner algo. Es que mire que estoy pagando arriendo, no tengo casa, no me alcanza la plata, ¿y qué voy a hacer? Si yo fuera rey, yo te doy una casa. Solamente te pregunto en dónde la quieres. No mire que es que todos los días no he tenido para comprar la remesa, mis hijos están comiendo. Si yo fuera rey, tu remesa sería abundante. Y entonces no falta la persona que se convence, como buen político, hace su trabajo, y entonces Absalón empieza a tener una gran cantidad de personas que lo apoyan. Y entonces se proclama rey en Hebrón, y hay fiesta en Hebrón. Y entonces dice: listo, yo ya me proclamé rey, voy a derrocar a mi padre, el rey de Israel. Y se va con un mundo de gente a derrocar a su padre David. Se va en guerra. ¿Qué hace David? Y aquí vemos cómo el corazón de David ya estaba formado. Él perfectamente tiene el poder del ejército. Los grandes del ejército de Israel estaban con David. Pero él, ¿qué decide? Él no decide pelear. Él sencillamente decide retirarse. Tal vez porque David era consciente que lo que le estaba pasando era una consecuencia de su pecado con Betsabé. Y él sabía que no podía irse a las armas con su hijo, porque lo que estaba pasando, él se lo merecía. Vamos a leer 2 Samuel 15:30.
Entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta, los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían el monte. Cuando David huye de su hijo Absalón, no lo hace con ira, no lo hace con venganza, lo hace con dolor. Está dolido de lo que le pasa, lo hace con humildad y lo hace con quebranto. El carácter conforme al corazón de Dios no busca venganza, sino que responde con mansedumbre, incluso ante la traición. Y esto nos pone a pensar en cómo respondemos cuando somos heridos injustamente, cómo respondemos a una traición, sobre todo a esas traiciones que nos llegan al corazón, esas traiciones familiares, laborales. ¿Qué hacemos? Leamos 2 Samuel 18:5. Entonces el rey les dio esta orden a Joab, a Abisai y a Itai. Eran los comandantes del ejército. Por consideración a mí, traten con bondad al joven Absalón. Y todas las tropas escucharon que el rey daba esta orden a su comandante. Esto revela que el carácter de David en ese momento estaba compasivo, aún con la traición de su hijo. Y él intentó evitar la guerra, pero Absalón no. Absalón fue y lo buscó, porque él necesitaba matar a su padre para poder alcanzar lo que Absalón quería. ¿Y qué estaba Absalón? Estaba buscando ser rey sin haber pasado por el secreto. Estaba buscando llegar a aquello que tanto le costó a David una vez Dios formaba su carácter. La mansedumbre de David no es debilidad. Al contrario, me atrevo a pensar que es una gran fuerza bajo control, porque él puede perfectamente irse a atacar el ejército, pero decide responder con la misma gracia con la que Dios lo trató. Preguntas. ¿Cómo reaccionas cuando te traicionan, te critican o te hieren? ¿Te enfureces? ¿Lloras? ¿Vas a Dios a contarle y a decirle, me pasó esto? ¿Buscas justicia con tu propia mano como si fuera más grande que la mano de Dios? ¿O más bien le dices, Dios, esto es mío, ¿me ayudas? ¿Me defiendes? El carácter conforme al corazón de Dios no se deja dominar por la herida, se deja dominar por el Espíritu Santo. En este episodio me gusta adicionar a eso, tener en cuenta un versículo más. 2 Samuel 15, del 25 al 26. Luego el rey le dio instrucciones a Sadoc para que regresara el arca de Dios a la ciudad. Si al Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Pero si él ha terminado conmigo, dejemos que haga lo que mejor le parezca. Es un corazón completamente dependiente. Lo que sea que Dios haga está bien, porque Él sabe que todo lo que viene de Dios viene para bien. Sexta, y ya termino. Un corazón apasionado por la presencia de Dios. Vamos a leer Salmo 27:4. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. David deseaba estar más en intimidad con Dios que en el trono. Y no necesariamente es que David quisiera estar más en el arca o en el tabernáculo que en su palacio. Lo que David siempre buscaba era estar con Dios. Y yo les pregunto, ¿cómo queremos reflejar el carácter de Dios si en ningún momento lo conocemos? ¿Cómo está nuestra intimidad con Dios? Inicialmente debo reconocer que para mí la intimidad con Dios era,
Buenos días, Señor, gracias por este nuevo día, ayúdame, protéjame, guárdame, pero me voy a bañar porque me cogió la tarde. Luego llegaba y era el devocional. Y luego por la noche, bendito alabado seas tú, Señor, por este día. Eso no tiene nada de intimidad. Eso es como cuando tú vas chuleando una lista de quehaceres. Ya oré en la mañana, ya hice el devocional, ya oré en la noche. ¿Cómo está nuestra intimidad con Dios? La intimidad con Dios llega al punto en el que tú le preguntas a las cosas más mínimas. Cuando llegas a tu trabajo, a mí me pasa muy seguido que yo llego con un plan de trabajo y nada, Dios tiene uno completamente diferente. Bueno, Señor, está bien, vamos a hacerlo como tú digas. ¿Cómo está esa intimidad con Dios? Sus proyectos, todo lo que tengan pensado hacer. El carácter no se impone, se transforma y no lo podemos cambiar por fuerza de voluntad. El carácter lo ganamos con una intimidad en el corazón de Dios. Conclusión. Hemos visto cómo Dios formó el carácter de David en diferentes facetas. Lo hemos visto como un pastor anónimo que es ungido como rey. Lo hemos visto como un guerrero valiente. Lo hemos visto como aquel que se quebranta ante Dios cuando peca. Lo vimos siendo obediente cuando tenía la oportunidad de tomar venganza. Lo vimos cuando perdonaba a su hijo Absalón que lo había traicionado. Lo hemos visto en salmo tras salmo cómo adoraba en secreto. Y siempre lo vimos que en los momentos de fracaso siempre vuelve a Dios. Vamos a leer Hechos 13:22 y vamos a leerlo como si fuera propio. Hagan de cuenta que son ustedes y que Dios nos habla así. He encontrado en Claudia una mujer conforme a mi propio corazón. Ella hará todo lo que yo quiero que haga. Y yo quisiera que esta fuera nuestra meta cuando estemos forjando nuestro carácter. Siempre poder decir que tenemos un carácter conforme al corazón de Dios. Les pido el favor de que se pongan de pie. Vamos a orar.